Permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Sientes que todos te están observando mientras fallas? Como si cada error que cometes fuera amplificado, como si tus tropiezos fueran más visibles que tus intentos de mejorar. Déjame decirte algo que he aprendido después de décadas estudiando el éxito. Hay un tipo de dolor que casi nadie entiende, y no es el fracaso en sí mismo. Es fracasar delante de todos. Es equivocarte públicamente y notar cómo cambia el ambiente. Esos silencios raros. Esas sonrisas pequeñas. Esa mirada que dice, ¿ves? Ya sabía que no ibas a poder. Y entonces empiezas a pelear con dos enemigos, el problema real y el juicio de los demás. Pero quiero que escuches esto, porque puede cambiarlo todo. Cada caída que hoy te avergüenza, mañana será la razón por la que otros creerán en sí mismos. He visto esto miles de veces en mi carrera. Los grandes no nacieron inspirando. Primero cayeron, resistieron, y luego se levantaron delante de todos. Yo he enseñado durante años que el fracaso no es el final del camino. Es el proceso que moldea a las personas fuertes. El fracaso no destruye al que tiene visión. Lo construye, lo fortalece, lo prepara para sostener el éxito cuando llegue. Y he identificado el problema real. La mayoría no se rinde por falta de talento. He visto personas increíblemente talentosas que nunca logran nada. Se rinden por vergüenza, por miedo a quedar mal, por miedo a ser el que lo intentó y no pudo, por miedo a convertirse en tema de conversación. Déjame decirte la trampa. La sociedad no castiga tanto el error como castiga la valentía, porque cuando alguien se atreve, deja en evidencia al que nunca lo intentó. Y a muchos les molesta eso. Por eso se burlan, por eso señalan. No porque seas débil, sino porque tu intento les recuerda su propia cobardía. Y aquí viene la verdad que he visto separar a las personas comunes de las imparables. Los que llegan lejos son los que aprenden a ser incómodos. Incómodos al fallar. Incómodos al empezar sin dominar. Incómodos al verse torpes. Incómodos al ser criticados. Pero siguen, porque entienden una ley que yo he enseñado por años. Si no soportas la incomodidad del proceso, nunca vivirás la libertad del resultado. Piensa en esto. Nadie se burla del que mejora en silencio. Se burlan del que se atreve a mejorar en público. Porque fallar frente a otros se siente como humillación. Pero te digo que es entrenamiento. Para tu carácter. Para tu mente. Para tu identidad. La mayoría vive así. Lo intentaré cuando ya sea bueno. Como nunca son buenos al principio, nunca lo intentan. Los que ganan viven así. Lo intentaré aunque sea malo, hasta que deje de serlo. Ese cambio lo cambia todo. Ahora déjame darte lo más práctico, cómo usar tus fracasos como combustible. Primero, cambia el significado de tu caída. Tu caída no significa no sirvo. Significa estoy en el camino. Solo cae el que avanza. Solo falla el que se expone. Solo tropieza el que va hacia algún lugar. El que se queda quieto nunca cae, pero tampoco crece. Y te aseguro que la vida no premia al que se protege. Premia al que se transforma. La próxima vez que falles, repite. Esto no es vergüenza. Esto es evidencia de progreso. Segundo, deja de negociar con el juicio. He visto a muchos vivir tratando de que nadie los critique. Eso es una cárcel. Porque cuando tu prioridad es gustar, tu destino lo decide el miedo. He enseñado que tu autoestima crece cuando haces lo correcto, aunque sea difícil, aunque no te aplaudan. El juicio de otros no puedes controlarlo. Pero tu disciplina sí. Y aquí hay una regla práctica que te ahorrará años. Si tu plan depende de la aprobación de otros, tu plan está condenado. Tercero, decide jugar a largo plazo. El mundo juzga en el corto plazo, pero la grandeza se construye en el largo. Hoy se ríen porque ven el primer capítulo. Solo ven el intento. Solo ven la caída. Pero no han visto lo que tú sabes. Que estás construyendo algo. Que tu historia no termina aquí. No necesitas que te entiendan hoy. Necesitas resistir hoy. Porque cuando juegas a largo plazo, cambia tu energía. Ya no estás tratando de demostrar. Estás tratando de convertirte. Y cuando estás enfocado en convertirte, las opiniones se vuelven ruido. Cuarto, usa la burla como señal de que vas en serio. Si nadie te critica, probablemente estás jugando pequeño. Cuando el crecimiento es real, molesta. Cuando te atreves, destacas. Cuando destacas, te miran. Cuando te miran, te juzgan. Así funciona. Entonces pregúntate, ¿qué versión de mí están haciendo gracias a esto? Porque cada vez que te levantas después de caer, entrenas algo que no se puede comprar. Carácter.
Y yo te digo que el carácter es lo que sostiene el éxito cuando llega. Quinto, construye una identidad. Yo no abandono. Escucha, la vida no premia a los que empiezan perfectos. Premia a los que no se rinden jamás. El éxito no es magia, es identidad. Cuando decides, yo soy el tipo de persona que no abandona, empiezas a actuar distinto. No porque sea fácil, sino porque ya no es negociable. Y entonces pasa algo increíble, la vergüenza pierde poder. Porque la vergüenza vive de una idea. Si fallo, soy menos. Pero cuando tu identidad es fuerte, piensas, si fallo, aprendo. Si aprendo, crezco. Si crezco, avanzo. Y aquí es donde todo da la vuelta. Porque el día que dejas de tener miedo a caer, te vuelves peligroso, te vuelves imparable. Ahora, volvamos al inicio. ¿Sientes que todos te observan mientras fallas? Bien, eso significa que estás en arena, no en las gradas. Y solo los que están en arena tienen una oportunidad real de ganar. Hoy se ríen, hoy dudan, hoy miran con juicio. Pero mañana, cuando logres lo que parecía imposible, pasará algo que siempre pasa. Los mismos que hoy critican van a decir que siempre creyeron en ti. Y aunque no sea cierto, no importa. Porque lo que sí será cierto es esto: tu historia se convertirá en prueba de que sí se puede. No porque nunca caíste, sino porque caíste y te levantaste. Delante de todos. Déjame llevarte más profundo. He estudiado por qué el fracaso público duele tanto más que el privado. No es solo vergüenza superficial. Como seres humanos, estamos programados para buscar pertenencia. Durante milenios, ser excluido del grupo significaba muerte. Nuestro cerebro está diseñado para ser extremadamente sensible al juicio social. Cuando fallamos públicamente, nuestro cerebro primitivo lo interpreta como amenaza a nuestra pertenencia, como riesgo de exclusión. Y eso activa respuestas de miedo intensas. Pero ese miedo es anticuado. Es un residuo de un tiempo donde la exclusión social realmente significaba peligro. Hoy, el juicio de otros no te mata. Solo se siente como si lo hiciera. Tu cerebro está reaccionando a amenazas que ya no existen. Entonces, cuando sientas ese terror, reconoce que es tu biología antigua, no tu realidad actual. Y esa distinción te da poder. Puedes sentir el miedo y aún así actuar. Ahora quiero hablarte de algo que nadie menciona. El fracaso público es un filtro. Filtra a las personas en tu vida. Están los que se quedan cuando caes, los que te apoyan cuando fallas. Esas personas son oro puro. Son las que realmente importan. Y están los que desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Los que te apoyan solo cuando estás ganando. Esas personas son peso muerto. Y el fracaso te muestra exactamente quién es quién. Es doloroso, sí, pero también valioso. Porque ahora sabes en quién puedes confiar. Y te digo algo, las personas que se quedan durante tus fracasos son las únicas que merecen estar durante tus éxitos. Porque ellas vieron tu proceso completo. Vieron tus caídas, vieron tu lucha, vieron tu persistencia. Entonces, cuando logras algo, entienden verdaderamente el valor de ese logro. Déjame compartir algo sobre la crítica que te liberará. La mayoría de las críticas que recibes no son sobre ti, son sobre la persona que critica. Cuando alguien te critica por intentar, por arriesgarte, frecuentemente es porque tu intento les recuerda sus propios sueños abandonados. Tus acciones, incluso tus fracasos, son un espejo que refleja sus propias inseguridades, su propia falta de valor, su propia decisión de nunca intentar. Y eso les incomoda profundamente. Entonces critican, no porque realmente haya algo mal contigo, sino porque necesitan reducir tu intento para sentirse mejor sobre su falta de intento. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo integras, la crítica pierde gran parte de su poder. Dejas de tomarla personal. Dejas de creer que es sobre tu capacidad. Entiendes que es sobre la inseguridad de ellos. Y entonces puedes incluso sentir compasión. Ahora, sobre mantener momentum después de un fracaso público, lo peor que puedes hacer es aislarte. Esconderte. Porque eso confirma la narrativa de vergüenza. Confirma que el fracaso te hace menos. Lo que necesitas hacer es lo opuesto, mostrarte más. No para fingir que no dolió, sino para demostrar que no te define. La forma más rápida de recuperar momentum es tomar acción inmediata en la misma dirección. No cambiar, no rendirte, no esconderte, sino intentar de nuevo, rápido. Porque cada día que pasa sin intentar, más poder gana el miedo. Cuando intentas de nuevo rápidamente, especialmente públicamente, envías un mensaje poderoso.
El fracaso no me detiene. Es solo información. Es solo feedback. Y voy a usar ese feedback para intentar mejor, no para rendirme. Déjame darte un framework práctico. Después de un fracaso público, date 24 horas para procesar la emoción. Siente la vergüenza. Siente la decepción. No la suprimas. Pero después de esas 24 horas, haz dos cosas. Primero, analiza objetivamente que salió mal. No desde emoción. Desde lógica. ¿Qué específicamente no funcionó? ¿Qué puedes ajustar? Segundo, define tu próximo intento. No eventualmente. Ahora, programa cuándo vas a intentar de nuevo. Ponlo en calendario. Hazlo real. Porque la intención sin fecha es fantasía. Pero cuando está programado, es compromiso. Y aquí está la magia. Cuando tienes tu próximo intento programado, la vergüenza del fracaso anterior pierde poder. Ya no es el final de tu historia. Es solo un capítulo. Ya no es evidencia de incapacidad. Es solo uno de muchos intentos. Cambia cómo lo procesas emocionalmente. Ahora déjame aclarar algo. Hay diferencia entre fracasar públicamente y ser imprudente. No estoy diciendo que deberías fallar sin preparación. Hay diferencia entre fracasar a pesar de preparación adecuada y fracasar por falta de preparación. El primero es honorable. Es parte del proceso. El segundo es evitable. Entonces prepárate adecuadamente. Haz tu tarea. Practica en privado. Pero llega un punto donde más preparación privada no agrega valor. Llega un punto donde solo la práctica pública puede llevarte al siguiente nivel. Y ahí es donde la mayoría se queda atascada. Siguen preparándose infinitamente porque se siente seguro, pero nunca cruzan al territorio donde la verdadera mejora sucede. Sobre identidad, no eres alguien que falla o alguien que tiene éxito. Eres alguien en proceso, alguien aprendiendo, alguien creciendo. Y cuando cambias tu identidad de yo soy mis resultados a yo soy mi proceso, todo cambia. Los resultados fluctúan. A veces ganas, a veces pierdes. Pero el proceso puede ser consistente. El compromiso puede ser constante. Y cuando tu identidad está en el proceso, los fracasos individuales no te definen. Son solo parte del proceso. Cuando alguien te pregunte después de un fracaso, ¿qué pasó? En lugar de narrativa de víctima o excusas, di, estoy en proceso. Este fue un intento que no funcionó. Aprendí esto, y voy a intentar de nuevo con estos ajustes. Esa respuesta hace dos cosas. Primero, te mantiene en mentalidad de crecimiento. Segundo, cambia como otros te ven. En lugar de verte como alguien que falló, te ven como alguien activamente aprendiendo, mejorando. Y eso genera respeto. Finalmente, quiero dejarte con una perspectiva que puede cambiar cómo ves toda tu vida. Cada momento de vergüenza que soportas, cada fracaso público que sobrevives, cada crítica que recibes y continúas, está construyendo algo invaluable. Está construyendo una historia. Una historia de resiliencia, de persistencia, de carácter. Y esa historia será tu activo más valioso. Será lo que inspire a otros. Será lo que te diferencie. Será lo que le dé profundidad a tu éxito cuando llegue. Porque el éxito sin lucha es superficial. Es suerte. Pero el éxito después de fracasos públicos, después de críticas, después de dudas, ese éxito tiene peso, tiene significado, tiene historia. Y ese tipo de éxito no solo te satisface, inspira a generaciones. Entonces, cuando estés en medio del dolor del fracaso público, recuerda, estás construyendo tu historia. Y las mejores historias siempre tienen capítulos difíciles. Esos capítulos son los que hacen que el final sea poderoso. La pregunta final es simple. ¿Vas a dejar que la vergüenza te retire? ¿O vas a convertir la humillación de hoy en la inspiración del mundo de mañana? Respira, levántate y sigue, porque esa es la única forma de ganar. Y después de todos estos años estudiando el éxito, te puedo asegurar una cosa. Cada persona que admiras tuvo que pasar por exactamente esto. La diferencia es que siguieron. Y tú también puedes. Déjame llevarte aún más profundo porque hay algo que necesitas entender sobre el fracaso que la mayoría nunca procesa. Verás, en mis décadas de trabajo con empresarios, ejecutivos y personas de todos los niveles, he notado un patrón consistente. Las personas que eventualmente logran cosas extraordinarias tienen una relación completamente diferente con el fracaso que el resto. No es que no les duela. Les duele. No es que no sientan vergüenza. La sienten. Pero han desarrollado lo que yo llamo resiliencia emocional frente al fracaso público. Y esto no es algo con lo que naces. Es algo que construyes deliberadamente, fracaso tras fracaso,
Crítica tras crítica. Permíteme compartir algo personal. Al principio de mi carrera, yo también sentía ese terror paralizante al fracaso público. Recuerdo presentaciones que no salieron bien. Recuerdo ideas que propuse con convicción y fueron rechazadas. Recuerdo momentos donde sentí que todos me estaban juzgando. Y sí, dolió. Profundamente. Pero aprendí algo crucial. Ese dolor es parte del precio del crecimiento. No es evidencia de que estás en el camino equivocado. Es evidencia de que estás en el camino correcto, pero en la parte difícil. Y esa distinción lo cambia todo. Ahora quiero hablarte sobre algo que llamo la paradoja del fracaso visible. Aquí está. Mientras más público es tu fracaso, más poderosa es tu eventual victoria. ¿Por qué? Porque la gente recuerda el contraste. Recuerdan dónde empezaste. Recuerdan cuando fallaste. Y eso hace que tu éxito final sea más significativo, más inspirador, más memorable. Piensa en cualquier historia de éxito que realmente te inspire. No son las historias de éxito fácil. Son las historias de alguien que cayó públicamente y se levantó. Esas son las historias que recordamos. Esas son las historias que nos hacen creer que nosotros también podemos. Entonces tu fracaso público no es solo tuyo. Es parte de una historia más grande que eventualmente inspirará a otros. Pero solo si continúas. Solo si te levantas. Solo si persistes. Déjame darte otra perspectiva sobre la crítica. He notado que la crítica más dura frecuentemente viene de las personas más cercanas. Familia, amigos de toda la vida. Y esto duele más porque esperabas su apoyo. Esperabas que ellos, de todos, te alentaran. Pero aquí está lo que he aprendido. Su crítica frecuentemente viene del amor, del miedo de verte sufrir, del deseo de protegerte del dolor del fracaso, no necesariamente de querer limitarte. Entonces, antes de cortar relaciones, trata de entender de dónde viene su resistencia. Dicho eso, también necesitas proteger tu visión. Porque si permites que el miedo de otros dicte tu camino, vivirás su vida, no la tuya. Y eso es una tragedia silenciosa que veo demasiado frecuentemente. Ahora sobre algo práctico, ¿cómo hablar de tus fracasos? Porque cómo hablas de ellos determina cómo los procesas y cómo otros los perciben. He desarrollado una fórmula simple. Reconoce, aprende, avanza. Reconoce, sí, esto no salió como esperaba. Sin excusas. Sin culpar a circunstancias externas. Ownership completo. Aprende, esto es lo que aprendí del proceso. Específico, tangible, aplicable. Avanza, esto es lo que voy a hacer diferente. Con fecha, con compromiso, con acción. Esa estructura transforma el fracaso de algo que te define a algo que te informa. Y esa es una diferencia crucial. Déjame hablarte sobre algo que llamo el efecto compuesto del carácter. Cada vez que fallas públicamente y continúas, no solo estás avanzando hacia tu meta, estás construyendo carácter. Y ese carácter se compone, se acumula, se fortalece. El primer fracaso público duele intensamente. Quieres esconderte, quieres rendirte, pero si persistes, el segundo duele un poco menos. No porque sea menos vergonzoso, sino porque ahora tienes evidencia. Sobreviviste primero, entonces sobrevivirás este. Y el tercero duele aún menos. Y el cuarto, y el quinto, hasta que llega un punto donde el fracaso público ya no te paraliza. Te informa, te ajusta, pero no te detiene. Y cuando llegas a ese punto, te has vuelto imparable. Porque ya no hay amenaza que te frene. Ahora quiero advertirte sobre algo. El camino se vuelve más difícil antes de volverse más fácil. Hay una fase, usualmente después de tu segundo o tercer intento público, donde la tentación de rendirte es más fuerte que nunca. Porque ya no es la emoción del primer intento. Ya no es la novedad. Es el trabajo duro y sostenido sin resultados dramáticos todavía. Y aquí es donde la mayoría abandona. No en el primer fracaso. En el segundo o tercero cuando se dan cuenta que esto va a requerir más trabajo del que pensaban. Pero te digo, si puedes pasar esa fase, si puedes mantener consistencia cuando es aburrido y difícil, del otro lado está todo lo que quieres. Porque la mayoría no llega ahí. La mayoría se rinde en esa fase incómoda. Entonces, si tú persistes, automáticamente estás en el top del porcentaje que lo logra. Déjame darte una última perspectiva sobre el fracaso que cambia todo. No estás fallando. Estás descubriendo lo que no funciona. Edison no falló 1000 veces antes de inventar la bombilla. Descubrió 1000 formas que no funcionaban. Y cada descubrimiento lo acercó a la una que sí. Esa es la mentalidad que necesitas. No, fallé otra vez. Sino,
Descubrí otra forma que no funciona. Ahora tengo más información. Ahora puedo ajustar e intentar de nuevo. Ese reencuadre mental es poderoso. Transforma el fracaso de enemigo a aliado. Y finalmente, quiero que entiendas esto. Tu disposición a fallar públicamente es directamente proporcional al tamaño de vida que puedes construir. Si solo estás dispuesto a intentar cosas donde el fracaso sería privado, construirás una vida pequeña. Si estás dispuesto a fallar públicamente, puedes construir una vida extraordinaria. Entonces la pregunta no es si vas a fallar públicamente. Si persigues algo significativo, lo harás. La pregunta es, ¿qué tan grande estás dispuesto a fallar? Porque ese es el límite de qué tan grande puedes ganar. Y después de todos estos años, te puedo decir, vale la pena cada momento de vergüenza para vivir la vida que realmente quieres en lugar de la vida segura que otros esperan de ti.